Continuamos en soluciones. ¿Qué impacto tienen específicamente las actividades deportivas a nivel individual? Hablando justamente de esta formación en valores, más allá del aspecto físico. Ok. Bueno, nosotros no, digamos, nos hemos posicionado a la luz, como te decía, de la experiencia y de toda la revisión que hemos hecho de las distintas cosas para comenzar con los distintos proyectos, ¿no? Nosotros nos hemos focalizado en el hecho de que el deporte en sus etapas iniciales tiene un alto componente formativo, ¿no? Evidentemente el deporte en sí mismo no lo es todo, también traemos un niño que, bueno, tiene una crianza en su familia, está a la par, en paralelo, está cursando un proceso escolar que también es importante y en los cuales se tiene que, digamos, tenemos que entender que es ahí en esas dos instituciones donde inicialmente los valores tienen que empezar a andar, ¿no? Donde el niño empieza a incorporar esos valores. El deporte viene como en un segundo plano, igualmente importante, pero ya un poco más en un segundo plano, donde de alguna manera el niño va a poner en práctica muchas de las cosas que ya viene aprendiendo, Por ¿no? ejemplo, Por ejemplo, el deporte te da algo muy importante cuando estás creciendo, que es que te frustra, ¿sí? Aprendes a saber que aunque tú trabajes por algo, no necesariamente lo vas a conseguir inmediatamente, ¿sí? Aunque el niño entrene, no necesariamente va a ser un gol en el primer partido, o en el segundo o en el tercero, y él tiene que entender que eso es parte del proceso, ¿no? También es importante que cuando logre su objetivo, por ejemplo en este caso hacer un gol, tiene que entender que eso no es la meta máxima, tiene que entender que tiene que tener un respeto hacia sus compañeros, tiene que aprender a ganar básicamente, ¿no? Aprende o incorpora lo que es la motivación al logro, ¿sí? A trabajar por una meta específica. En ámbito ya un poco más de la socialización de él, aprende que él es parte de algo más grande, ¿sí? Que tiene que trabajar en colaboración con otros para lograr un objetivo. Aprende que de pronto la responsabilidad de que él falle no solo lo daña a él, esto en sino deportes daña a un grupales, conjunto. porque hay Por también ejemplo, otros individuales que quizás no aplican es tanto correcto, sí, esa sí, área. bueno, pongo un poco el ejemplo en esta línea porque básicamente los deportes de conjunto son los que hemos ido manejando porque tienen estas características, ¿sí? Mm, Más adelante a lo mejor pensaremos un poco más en deportes individuales, pero hasta ahora hemos venido manejando lo que es el fútbol básicamente, ok. el rugby y bueno, tenemos ahí el baloncesto también como bien presente por el impacto que podemos tener, digamos, a nivel social trabajar con un deporte como el baloncesto. También pues se orientan todos ellos hacia lo que es la formación o digamos la conciencia en torno a la disciplina que debe tener en Ujú. este caso Por el niño ejemplo, sí. que está realizando algún tipo de actividad deportiva. Y algo que me llama muchísimo la atención y que ustedes promueven, es una de las banderas del proyecto que llevan adelante, y es el deporte como, digamos, herramientas para procurar la igualdad, la equidad en la sociedad. Háblanos de eso, Sí, a ver, Héctor. en muchos casos hay una organización internacional que dice que cuando el niño juega, el mundo gana o algo por ahí. eh, Cuando tú entras a un campo de un deporte de conjunto, digamos, hay habilidades diferenciadas, pero finalmente son el mismo equipo. Y ese potencial que tiene el deporte como para unificar en un mismo espacio durante un tiempo determinado a un grupo de chamos o a un grupo de atletas ya profesionales es como una de las herramientas fundamentales. Entonces, ese proceso digamos, de desarrollo que en algún espacio no es solo puse la pelota ahí y puse 1000 balones ahí, sino, digamos, es dotar ese espacio deportivo, que ya en sí mismo es una ganancia, dotarlo con la posibilidad de comenzar a trabajar temas que van más allá. Entonces, muchas veces el enfoque que tiene el desarrollo cambia la palabra, entonces es el desarrollo del deporte, ¿no? Y la inversión la hago en función de voy a regalar millones de balones, los cuales es súper necesario también en un espacio, pero nuestra propuesta es voltear un poco la ecuación y equilibrar y decir, bueno, chévere que hay muchos espacios deportivos, chévere que hay mucha práctica, pero eso no es solo, digamos, la garantía del desarrollo, entonces va un poco por esa línea. Se trata de educar a las personas que van a guiar ese proceso deportivo, ¿no? Esa formación en materia deportiva. ¿Cómo se traducen todos esos beneficios individuales en lo que tiene que ver con el desarrollo social? Ok. Bueno, la idea, digamos, de todo esto es que o la premisa fundamental es que, como bien hemos dicho, no intentamos ir dirigidos a formar atletas profesionales, sino ciudadanos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos compañeros, muchos amigos que de alguna manera han hecho vida en el deporte desde siempre y bueno, uno nota que
en algunos casos también tienes herramientas a veces diferentes para abordar las situaciones, ¿no? El deporte, digamos, tiene ese poder de impacto social, que aunque tú no seas atleta profesional, te hace, digamos, entender algunas cosas y poder ir más allá, ¿no? En algunos elementos. Hablándote del deporte, digamos, ya como se entiende, y no tanto de la actividad física en sí misma, Así ¿no? es. Eso es básicamente por ahí. Adelante, Héctor. Hay un ejemplo como bien interesante de este tema, de que el deporte muchas veces es un espacio que genera otras cosas, y es, quizá la gente que nos está sintonizando podría recordar si practicó algún deporte y digamos lo que aprendió en ese espacio. O sea, muchas personas, incluso, por ejemplo, nos hemos topado con gente que nos apoya institucionalmente, desde empresas y desde organizaciones, y muchas veces los directivos de las empresas de más alto nivel son gente que incluso en la actualidad hace deporte, o que hizo deporte en algún momento y que tiene la capacidad de identificar qué cosas le dio el deporte o qué aprendió mientras hizo deporte. Es un poco más efectivo quizás en términos de socialización una persona que haya realizado, al menos por un tiempo relativamente breve, alguna actividad deportiva, sobre todo durante su infancia. Sí, bueno, claro, eso, digamos, es un factor que potencia, no, eso no, digamos, No lo condiciona. exacto, no es determinante, pero sabemos que el deporte sí te pone, sobre todo de conjunto, como te decía, sí te pone en situaciones donde de alguna manera tienes que hacer uso de esas habilidades con las que naciste de socialización, ¿no? Ahí te puede encantar el fútbol. Y vas a jugar, vas a estar en una cancha con otras 10 personas. El equipo puede estar conformado aproximadamente por 15 o 20 personas más. De alguna manera, tienes que aprender a tener herramientas para socializar con los demás, para que te pasen el balón, para hacer muchas cosas, porque si no, no vas a progresar en el deporte. Pues. Pregunto brevemente, la mayoría quizás de las instituciones deportivas que promueven algunas actividades deportivas en el país, ¿tienen conciencia sobre la importancia que es justamente abordar más el aspecto social del deporte que el físico? Mira, la verdad es que la balanza ahí no está tan equilibrada. O sea, las organizaciones deportivas en el país y probablemente en Latinoamérica casi completa están muy abocadas a la competencia. Hay muchísimas y eso también es como una oportunidad interesantísima para comenzar a conversar de esto en espacios, digamos, ya más de mayor impacto. Hay muchísimas que lo están entendiendo. Hay muchísimos ejemplos globales que están apuntando a sembrar en el mundo entero esa conciencia del potencial que tiene el deporte para cambiar el mundo. Entonces, en el caso venezolano, hay instituciones deportivas y organizaciones, clubes profesionales, digamos, que están comenzando a entender el enfoque. Hay otros que ya lo están haciendo. Quizá hay algunos que lo están haciendo y no saben que lo están haciendo. Así es. ¿Sabes? O están haciendo esfuerzos más puntuales, más individuales, más aislados. Y la idea que nosotros traemos es más bien comenzar a ver ese enfoque como un todo y comenzar a generar en la comunidad deportiva completa la necesidad digamos, la realidad de la importancia que tiene ese abordaje. Entonces, voy a un caso un poco más específico. En contextos aislados de pobreza, ¿qué beneficios aporta la actividad deportiva? Ok. Bueno, o sea, realmente que en contextos carenciados cobra mayor importancia que el niño o el adolescente tenga un espacio, digamos, seguro, de protección. Finalmente el deporte, para muchos niños, independientemente del contexto en el que hayan nacido o crecido, es un factor protector, ¿sí? Nosotros lo entendemos así, de esta manera, como lo es la familia, como lo es tener, digamos, acceso a la educación, como lo es, digamos, todo ese tipo de elementos, ¿no? Evidentemente que en contextos carenciados el poder tener una escuela de fútbol que cuente aunque sea con los mínimos recursos es un factor súper importante para que el niño pueda hacer vida ahí, ¿sí? No solo por el mismo hecho que se maneja siempre de que, bueno, tiene el tiempo ocupado, digamos, ese tiempo de ocio lo está ocupando en algo más. Que ha sido la bandera incluso de muchísimos programas deportivos que se Exacto. adelantan actualmente por parte de muchos gobiernos locales, el Sí. propiciar espacios públicos donde, digamos, los niños y adolescentes de comunidades pues desprotegidas puedan realizar alguna actividad deportiva en pro de disminuir los índices de violencia. Sí. Y han tenido muy buenos resultados, de hecho. Un poco por ahí la clave está no solo en generar el espacio, sino también utilizar ese espacio para que el niño empiece a desarrollar lo que uno de nuestros pilares fundamentales de nuestros programas formativos y nuestros programas en general tiene que ver con la generación de un proyecto de vida, que el niño empiece a pensarse como algo más, ¿sí?, que un simple habitante de la zona donde está y de alguna manera como que él está ahí
y bueno, su destino o su futuro lo va a decidir, digamos, solamente las circunstancias en las que está. Y él, digamos, entienda que está en sus manos, en algún porcentaje, el poder cambiar su realidad, en ir mucho más allá, que le sirva el deporte como un trampolín para él ver algo más que su realidad cotidiana, digamos, entre sus cuatro paredes de su casa o en su calle. ¿Sí? Qué bueno. ¿Querías agregar algo? Sí, que muchas veces la importancia del deporte en contextos más carenciados tiene que ver con que es el único espacio probablemente que tiene la comunidad para reunirse, dejando de lado todo, digamos, todo el contexto en el que están inmersos, ¿sabes? Muchas veces esta tendencia, esta forma de trabajo comenzó en África, en muchos contextos en África, digamos, fueron los primeros espacios donde el deporte se convirtió en una herramienta de inclusión social o se convirtió en la entrada muchas veces de las políticas públicas a la comunidad. O sea, muchas veces en contextos como más complejos, lo que iba pasando es que las organizaciones se articulaban en función de un partido deportivo y en función de eso conseguían un espacio de encuentro de la comunidad. La de cohesión de la comunidad. Exacto, donde de alguna manera los tenías reunidos en un mismo lugar, con un mismo fin, en un espacio en el que ellos querían estar. Entonces, bueno, a partir de ese encuentro comenzaban a trabajar cosas ya más en el tiempo, pero creo que por ahí también hay una importancia fundamental. Porque además es algo que pues mueve masas y para nadie es un secreto. En Venezuela la actividad deportiva, en el caso del béisbol, es algo que atrae pues muchísimo entusiasmo. Las personas cuando van a un estadio de béisbol a ver un juego se olvidan de qué clase social son, se olvidan cuál es la tendencia política, sencillamente se unen en pro de una misma causa. Lamentablemente se ven en muchas ocasiones pues situaciones pues muy contradictorias, muy negativas, que terminan incluso con la muerte de algunas personas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, fíjate, de hecho, el deporte para el desarrollo es tan amplio, y siempre de alguna manera hemos sido como bien conscientes de esto, que tratamos de no relacionarlo o circunscribirlo solamente al ámbito del desarrollo del niño. Nosotros, nuestro foco, digamos, nuestra unidad de intervención es la comunidad deportiva, y la comunidad deportiva está integrada por muchas partes, ¿no? Evidentemente en una primera línea están los niños, pero posteriormente vienen los padres, están los entrenadores, están los dueños de equipo, está, digamos, todo el personal que hace vida en el deporte, y está la fanaticada. Entonces, por ejemplo, en otros países el enfoque del deporte para el desarrollo también ha abarcado el tema de las fanaticadas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Venezuela se ve mucho la diferencia. Yo tenía un profesor que siempre hacía alusión a que es un fenómeno como en el ámbito de la psicología social era muy resaltante como en dos estadios que estaban relativamente cerca, en uno ocurrió un fenómeno diferente a otro solamente porque habían deportes distintos. Hablo del fútbol y del béisbol, ¿no? Sabemos que la fanaticada, por ejemplo, del fútbol suele ser un poco más agresiva que la fanaticada del béisbol. Y es la misma persona las que van a los estadios. Solo se cambian la camisa y corren, digamos, 1 kilómetro más allá donde está el estadio, unos metros, ¿no? Entonces, el fútbol en muchos países de Latinoamérica y, bueno, en Europa y en todos los lugares, va muy de la mano con esta violencia en las barras. Por ejemplo, ahí Héctor tiene un poco más de conocimiento en este sentido de lo que han sido algunos planes, por ejemplo, en Colombia dirigidos al trabajo con las barras, ¿no? Sí, muchas veces tiene que ver es decir, eso que pasa luego del juego, o que pasa antes, durante el juego, a veces es también como una oportunidad para construir, ¿no? Entonces, hay muchas experiencias en el caso colombiano. Nosotros estuvimos hace poco por allá llevando un programa formativo de los que nosotros realizamos acá, exportando, digamos, el conocimiento hecho acá. Y la experiencia es muy interesante porque lo que comenzaron a entender es que había una necesidad de generar un punto de encuentro entre el club deportivo, la afición, digamos, como la más asidua al club, los jugadores y el fenómeno completo. Es decir, entendieron la importancia de integrar los elementos de lo que Roger señalaba como comunidad deportiva, de sentarlos en la misma mesa y de alinear intereses. ¿Y de quién es esa responsabilidad? Es una responsabilidad compartida. En principio, como política pública tiene la capacidad de masificarse y de generar, digamos, a nivel de un país entero, un desarrollo mucho más fuerte. Pero, como te digo, es compartida, porque también tiene que ver con la voluntad que tenga el club deportivo de sentarse en la mesa. Así es. Tiene que ver con el contexto social en el que está y la voluntad que tenga, digamos, la fanaticada de sentarse. Entonces, es un esfuerzo que tiene que ir compartido
y que tiene que tener como bandera, ahí sí ya el desarrollo del deporte. Y es un momento donde esas personas que, digamos, los atletas en este caso, pasan de ser, digamos, quienes reciban la formación en valores a formar a la ciudadanía que va a un partido deportivo a observarlos, a auparlos. Eso es sumamente importante. Tenemos participación a través del Twitter, recuerden la cuenta, @solucionesgb. Hoy utilizamos deporte es desarrollo como etiqueta. El galán Guillén nos comenta, deporte es desarrollo y es una alternativa para salir de los malos caminos y así desarrollarse en un futuro mejor. Presencia Coaching nos dice también el deporte para ser un individuo integral y motivado. Excelente tema. Deporte es desarrollo. Más adelante quisiéramos que comentásemos acerca de la celebración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo, algo que proclamó Naciones Unidas en el año 2013 y queremos conocer cuál fue el propósito fundamental de esta proclamación. De esto vamos a hablar al regreso. Hacemos una nueva pausa, amigos, ya venimos. Fundación Social Ayacucho nos dedicamos a crear escuelas deportivas, atacar cualquier ámbito social y cultural del joven, pero hemos utilizado el deporte como herramienta fundamental para el crecimiento y el desarrollo integral del ser humano. Por eso hemos creado escuelas de fútbol, fútbol sala, kicking ball, baloncesto, voleibol y recientemente arrancamos con la disciplina del karate. Está enfocado a niños, se puede decir a toda la familia, pero como las disciplinas deportivas se abarcan más o menos desde los 4 años en adelante, porque allá el niño no es tan disperso, trabajamos de los 4 años hasta los 20 años, pudiera decirse. Sin embargo, tratamos de involucrar a la familia. Si no involucramos a la familia, el trabajo que nosotros podemos hacer se pierde en el camino. Utilizamos el deporte porque consideramos que es la mejor analogía de lo que es la vida del ser humano. En el deporte vemos cosas reflejadas que se repiten en la vida del ser humano, en el entorno del muchacho, del joven, del adolescente. Le ocurre en la escuela, le ocurre en su entorno familiar, lo que es el trabajo en equipo, la disciplina, la comunicación, el respeto, y son cosas que se ven en el deporte y nosotros utilizamos esa simbología para que ellos lo entiendan de manera más fácil y puedan mejorar lo que es su calidad de vida, mejorar como persona. Nosotros estamos ubicados en el sector Montepiedad, en la calle Ayacucho, en la cancha de grama artificial. Ahí tenemos una pequeña oficina donde puedes llegar, puedes inscribir a tu muchacho, es totalmente gratis, ahí no cobramos nada en absoluto, solo que el muchacho tenga la intención de hacer deporte. Las redes sociales, los contactos es www.fundacionsocialayacucho.org. Tenemos también el Twitter de la Fundación FS23, también tenemos el Facebook Fundación Social Ayacucho. Pueden acercarse allá, nosotros tratamos de afianzar los valores, de afianzar lo que es el principio de los muchachos, más allá de lo que es la técnica deportiva.